Estimados médicos, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Es para mí darles la bienvenida a este segundo día de este webinar en donde estamos celebrando el Día Mundial de las Bronquiectasias. Recordemos que el día de ayer, 1 de julio, se celebra el Día Mundial de las Bronquiectasias. Pero bueno, un día no nos será suficiente, así es que nos hemos tomado 2 días para analizar más a profundidad esto de las bronquiectasias. Y pues bueno, me presento nuevamente. Yo soy el doctor Ricardo Lemus, yo soy médico neumólogo adscrito al Departamento de Neumología en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS en la Ciudad de México. Soy el encargado de ver a los pacientes con bronquiectasias y actualmente soy el jefe de la sección de bronquiectasias en la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y pues bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver el camino hacia el diagnóstico. Tuvimos excelentes charlas en donde aprendimos cómo debemos de sospechar y cómo podemos llegar al diagnóstico etiológico. Y pues bueno, dando continuidad a las sesiones del día de ayer, el día de hoy nos vamos a enfocar en el camino hacia el tratamiento. Esta otra cara de la moneda que definitivamente pues es de gran relevancia para redondear el abordaje de estos pacientes. Y pues bueno, para ello pues tenemos también 3 invitados de lujo que precisamente nos van a hablar, nos van a desglosar cuál es el abordaje terapéutico de los pacientes con bronquiectasias. Y pues bueno, voy a comenzar presentando en primer lugar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Rafael de Jesús Hernández Centeno, ampliamente conocido por todos ustedes. Él es neumólogo por el INER, tiene alta especialidad tanto en EPOC como en fisiología de la vía aérea. Además cuenta con una maestría en ciencias, es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Además tiene cursos de investigación sobre morfología de la vía aérea. Fue jefe de la sección de POC y bronquiectasias en la Sociedad Mexicana y pues bueno, actualmente y desde hace ya mucho tiempo es titular de la clínica de POC y bronquiectasias en el INER, además de pertenecer pues a diversas sociedades. Él abrirá la primer charla hablándonos precisamente del aclaramiento mucociliar y la inflamación en los pacientes con bronquiectasias. Posteriormente, tenemos a la doctora Montserrat de Los Ángeles Sandoval. Ella es médico neumóloga, egresada del Centro Médico Nacional La Raza, donde actualmente también se desempeña como médico adscrito en el mismo hospital. Ella es encargada de ver a los pacientes con enfermedades infecciosas, darles seguimiento en la consulta externa y además es una de mis principales proveedoras de pacientes con bronquiectasias, dada la asociación que tenemos y además es muy dedicada y muy entusiasta con los pacientes con bronquiectasias. Y ella pues nos viene a hablar de la otra parte que es la infección crónica en los pacientes con bronquiectasias y de una manera muy sucinta pero muy importante nos hablará de algunos tratamientos específicos de acuerdo a algunas etiologías. Y para cerrar la tanda del día de hoy, finalmente pues tenemos al doctor Carlos Juárez Ortiz. Él es neumólogo pediatra, expresidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Él actualmente es el jefe de neumología pediátrica también de Centro Médico Nacional La Raza. Es un gran amigo con el cual he tenido también la oportunidad de tener muchas interacciones. Desde hace algún tiempo ya interactuamos entre la población que tienen ellos, de sus pacientes con los nuestros, porque nos hacen precisamente la referencia, el envío de sus pacientes cuando ya llegan a la edad adulta. Entonces, hemos trabajado muy bien, muy bonito los dos servicios. Y pues bueno, él viene a hablarnos también desde la perspectiva pediátrica, qué es lo que compartimos y qué es lo que hacemos diferente. Porque hay que recordar que esta es una enfermedad que abarca prácticamente todos los grupos etarios y tener la perspectiva de los pediatras pues también es de suma importancia. Y pues bueno, sin mayor preámbulo y para no retrasarnos y tener suficiente tiempo en la sesión de preguntas y respuestas, la cual será al final de estas 3 charlas, pues bueno, y aprovecho justo, recuerden que en la parte de abajo de su pantalla ahí va a aparecer un icono con el signo de interrogación y ahí nos pueden hacer llegar todas sus preguntas y al final
trataremos de dar respuesta a todas y cada una de ellas. Y pues bueno, vamos a dar el silbatazo inicial de este segundo tiempo, de tal manera que, doctor Hernández, cedo cámaras y micrófonos para comenzar. Adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Neumología y a Ricardo por la invitación. Y pues con todo gusto, pues hablaremos en este rato sobre parte del tratamiento de las bronquiectasias. En específico, vamos a hablar de antiinflamatorios y vamos a hablar ahorita que active yo bueno, vamos a hablar de antiinflamatorios y de mucorreguladores. De los antiinflamatorios, pues vamos a hablar sobre los macrólidos y los corticoides inhalados. Y de la parte de los mucorreguladores, pues vamos a hablar tanto de los expectorantes o mucolíticos y algunos otros productos que sirven como parálisis, ¿no? De la mucosidad. Bueno, los objetivos van a ser revisar esa evidencia de este grupo, de estos dos grupos de medicamentos o tres grupos de medicamentos. Vamos a definir cuándo y a quién indicarlos y señalar algunos riesgos, beneficios y las recomendaciones actuales. Bueno, partiendo de esta famosa gráfica del vórtex inflamatorio o el vórtex o ciclo de Cole que tradicionalmente explica los mecanismos fisiopatológicos de las bronquiectasias, vemos que hay dos de las cuatro columnas donde se justifica el usar los mucorreguladores y los antiinflamatorios. Tenemos que es porque hay una alteración de lo que es el aparato mucociliar, y la otra es la inflamación que está pues detrás, ¿no? En este padecimiento. En nuestra población de pacientes con EPOC de la clínica, quiero mostrarles estos datos que ya hicimos alguna caracterización clínica de este grupo, pero no está publicado todavía, estamos trabajando en ello, pero vean ustedes, si agrupamos a esta población, son alrededor de 250 pacientes. Si los agrupamos por frecuencia de exacerbaciones, vean que la gran mayoría, el 88%, por lo menos tienen una exacerbación en los 12 meses previos, ¿no? Hablando de exacerbación infecciosa. Y si vemos el número de hospitalizaciones en el último año, también de 0 a 1, ahí está más del 90% de los casos, ¿no? Afortunadamente, los casos complejos y muy graves son los menos. Los macrólidos, sabemos bien que son antibióticos, pero que tienen un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Y es por ello que se usan con esta función de antiinflamatorio. Se ha visto que aparte tienen otras funciones o virtudes, como el inhibir la formación de la biopelícula bacteriana y modular esa respuesta inflamatoria. Aquí ustedes ven en este esquema cuáles son algunas de estas funciones más en específico, como las que ven acá, cómo actúan a nivel de inflamación. Por ejemplo, disminuyen la migración de neutrófilos, que es el tipo de inflamación que caracteriza las bronquiectasias.
pero también pueden tener efecto benéfico en el biofilm y en el aparato ciliar. Este, pueden hacer que disminuya la producción de moco o disminuir la viscosidad del moco. Y esto pues va a redundar en una disminución de la inflamación. Eh, Cuando revisamos la bibliografía, vemos pues que estos son, ustedes ven aquí en la parte superior izquierda, cuáles son esos beneficios que se obtienen con los macrólidos, en especial los que mejor funcionan y los que más se han estudiado es la citromicina y la eritromicina. Eh, bueno, también aparte van a reducir las exacerbaciones debido a que pues producen todos estos beneficios que ven en esta parte superior izquierda. Y por eso estos son una estrategia de tratamiento a largo plazo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más frecuencia de las exacerbaciones. Y claro, hay que tener ciertas cuidados, que eso lo vamos a retomar un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, este es un estudio de metaanálisis en donde se ha usado, por ejemplo, los macrólidos, digamos, al menos 3 meses en la parte de arriba y 6 meses en la parte intermedia y hasta 12 meses, que es en la parte baja. Entonces, cuando se analiza toda esta información, eh, pues es benéfico en reducir la tasa de exacerbaciones. Eh, Obviamente que y tradicionalmente aceptamos pues que los macrólidos pues también tienen otro papel que seguramente va a hablar la doctora Montserrat Sandoval, es su papel como antibiótico. Solo quiero mencionar que esta es como la propuesta que se da, manejo antibiótico de largo plazo como profiláctico. En las guías británicas, por ejemplo, en aquellos pacientes que son exacerbadores frecuentes, como ven acá, ese tratamiento a largo plazo profiláctico también trae el contexto antiinflamatorio. Entonces aquí, por ejemplo, la acitromicina y eritromicina pueden ayudar a reducir esa tasa de exacerbaciones, independientemente si en los cultivos se encuentra la Pseudomonas aeruginosa o se encuentra otro germen. El problema, digamos, o alguno de los asuntos con la acitromicina es, por ejemplo, que hay que considerar algunos efectos secundarios, como por ejemplo el caso de la diarrea, porque pues, al final no deja de ser un antibiótico, aunque lo usemos por sus propiedades antiinflamatorias. Y también la otra, desde luego, es el facilitar la colonización por Pseudomonas aeruginosa, que puede haber digamos, una tendencia, ¿no? a propiciar esta situación. Cuando vemos su efecto en calidad en calidad de vida como antiinflamatorio y como una estrategia para disminuir exacerbaciones, pues obviamente vamos a impactar en la calidad de vida de los pacientes, como vemos acá, que la mayoría de los intervalos de confianza caen a la derecha de la línea vertical, independientemente de las características del paciente, de edad, de género, de exacerbaciones previas, de estatus de fumador, de uso previo de corticoides inhalados, independientemente del índice de masa corporal, incluso de las causas, ¿no? de las bronquiectasias, del nivel de inflamación, de acuerdo a la proteína C reactiva, de acuerdo a la función pulmonar
y de acuerdo a sí o no, ya se aisló Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la función pulmonar, también vemos un buen beneficio que al desinflamar las bronquiectasias, pues vamos a tener también beneficio en BEF1. También no importa las características del paciente que mencioné en la diapositiva previa. Entonces, las indicaciones prácticas de estos macrólidos, de cuándo usarlos, pues serían aquellos pacientes exacerbadores frecuentes, desde 2 o más exacerbaciones, a pesar de su tratamiento estándar. Pacientes con alto riesgo de exacerbaciones frecuentes, que más o menos pues va muy ligado al número de exacerbaciones previas, a la extensión de las bronquiectasias, a la producción de expectoración. Considerar también en colonización crónica con múltiples patógenos, no necesariamente con Pseudomonas, sino también es muy común encontrar colonización con Staphylococcus aureus, con Haemophilus influenza. Y el macrólido de elección sería la acitromicina, ya que tiene el menor riesgo de prolongación del intervalo QT. Entonces, la dosis y duración recomendada sería 250 o 500 miligramos 3 veces a la semana por 6 a 12 meses, como vimos en ese metaanálisis, y estar revisando la eficacia cada 6 meses. Las consideraciones de seguridad y sus riesgos, los principales, como vimos, es los de tipo gastrointestinal, como náusea, diarrea, ese riesgo de prolongación del intervalo QT. Entonces se recomienda, antes de iniciar el tratamiento, tener un electrocardiograma y revisar otros fármacos con los que interactúe y vigilar que el intervalo QT no rebase 450 milisegundos. Y estar vigilando también, desde luego, la resistencia antibiótica, especialmente también las micobacterias no tuberculosas, sobre todo antes de iniciar el tratamiento. Ahora, entrando al terreno de los corticoides inhalados, vemos que este es un estudio en Europa en donde se ve en colores el porcentaje de pacientes con bronquiectasias que usan esteroides inhalados. Como ven ustedes, en algunos países está en colores amarillos tenues, que es menos del 20 y menos del 40%, pero vemos países ya con naranjas que son entre el 41 y el 60%, y otros países como por ejemplo Suecia, como por ejemplo la India, como Pakistán, en donde el porcentaje de pacientes con esteroides rebasa el 80%. En nuestra población, aquí el esteroide inhalado es de 252 pacientes, el 42% está con esteroides inhalados. De los esteroides inhalados que se han explorado en bronquiectasias, según esta revisión sistemática, vemos cuáles son los esteroides inhalados que se han explorado y vemos la beclometasona, vemos la budesonida, vemos la fluticasona y vemos el tiempo en el cual se han ofrecido y va desde un mes hasta un año. Entonces, ¿qué se ha visto con los esteroides inhalados en el contexto de las bronquiectasias? Bueno, en cuestión de la función pulmonar, no se ha visto un efecto benéfico de acuerdo a la espirometría. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de la producción de esputo o de expectoración, ahí sí podemos tener un beneficio,
y también en el score de disnea. O sea, a nivel de síntomas, sí podemos tener un beneficio de usar el esteroide inhalado. Cuando vemos calidad de vida, vemos también que hay una tendencia a mejorar ese score de calidad de vida, debido a que se mejora pues los síntomas. Aquí vamos a ver otros análisis, pero como ustedes pueden ver, el número de estudios son bastante pocos, ¿no? En la parte de arriba vemos una mejoría en la calidad de vida. En tasa de exacerbaciones, vemos que no hay un impacto. En este otro estudio, donde también se vuelve a demostrar que en reducir la cantidad de expectoración, sí podemos tener un beneficio. Y en la cuestión de pseudomonas, colonización por pseudomonas aeruginosa, eh, pues aunque son pocos estudios, no podemos decir que favorezcan su aparición. Este es un estudio muy importante en donde se ve que el uso de los corticoides inhalados se vio más en pacientes que tienen más baja la función pulmonar, y en aquellos pacientes que tienen un score más alto del BCI, que es el índice de severidad de, de bronquiectasias. Y también se ha visto que hay mayor proporción de sujetos usando esteroides inhalados, como vemos acá, cuando tienen más de igual o más de 3 exacerbaciones. O tener una exacerbación severa de bronquiectasias. Yo creo que este es uno de los estudios más relevantes de esteroides inhalados en bronquiectasias, ya que, como vemos acá, tienen un efecto deleterio, los corticoides inhalados, en cuestión de mortalidad, cuando se ajusta para la presencia de asma y EPOC o de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y también puede tener un efecto deleterio para exacerbaciones, también aún ajustando por pacientes que tienen de base asma EPOC o la aspergilosis. Entonces, realmente los esteroides inhalados sí pueden tener cierto papel en el tratamiento de las bronquiectasias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen elevación de los eosinófilos en la biometría hemática y que aparte usan el corticoide inhalado. Tenemos un efecto protector en la frecuencia de las exacerbaciones y en la frecuencia de las hospitalizaciones. Algo parecido a lo que hemos visto en el mundo del asma y del EPOC. Los mucorreguladores, que son el otro grupo que vamos a hablar en este rato, que también les solemos llamar expectorantes o mucolíticos. Estos mucorreguladores buscan romper este círculo vicioso, ya que pues podemos lograr la disminución de la viscosidad, mejorar la eliminación de las secreciones, mejorar el aclaramiento mucociliar y reducir los tapones de moco. Aquí, por ejemplo, en nuestra población, en la clínica, tenemos que una tercera parte de los pacientes están usando algún tipo de mucolítico. Y, por ejemplo, que la expectoración está presente en más del 60% de los pacientes. Entonces, desde luego que ahí se antoja la aplicación de estos productos. A pesar de que la bronquiectasias es una enfermedad sumamente frecuente en nuestro medio, no hay tantos estudios con mucolíticos. Aquí esta plática, por ejemplo, se elaboró con estas referencias, y básicamente es lo que recomiendan algunas guías, como la europea, como la británica, como la australiana y neozelandesa.
Y hay muy pocas revisiones sistemáticas este, de estos análisis Cochrane, ¿no? De los metaanálisis, y son también estudios como estados de arte o revisiones. Entonces, eso llama la atención. ¿Qué fármacos son los famosos mucorreguladores? Pues son estos que ven ustedes aquí a su izquierda: la N-acetilcisteína, la carbocisteína, la erdosteína, el ambroxol. Y un grupo un poco más diferente serían algunos que se usan para ser inhalados, como son el manitol y la solución salina hipertónica. Aquí, de forma muy resumida, vemos el mecanismo de acción de cada uno de ellos y el nivel de evidencia que hay con respecto a su aplicación en las bronquiectasias. Y como vemos, podemos decir que la solución salina es la que cuenta con la mejor evidencia, curiosamente. eh, y de ahí pues tenemos lo que existe con la N-acetilcisteína y con el manitol inhalado. Por ejemplo, la alfa-dornasa no se recomienda, sobre todo, o al menos en las bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística, porque se ha visto que empeoran la función pulmonar, incrementan las exacerbaciones e incluso puede haber mayor hospitalización. Por ejemplo, en un advisory board que tuvimos oportunidad de participar a finales del año pasado con un grupo de expertos aquí en México, eh, se, se- se aterrizó este dato de que posiblemente alrededor del 60% de la población de bronquiectasias en el país usan algún tipo de mucolítico, que más o menos hace sentido con el dato de la población que manejamos en la clínica. Aquí, por ejemplo, estos agentes mucoactivos para el aclaramiento de las vías respiratorias es, por ejemplo, como decíamos, la solución salina hipertónica, cuando se ha usado, por ejemplo, al 3% comparado al 7%, mejoran la calidad de vida y el manejo, pues, de la mucosidad. Eh, y bueno, ya comentamos que la N-acetilcisteína sería de los otros productos el que mejor evidencia tiene. El manitol inhalado también favorece a que se alargue el tiempo para la siguiente exacerbación, este, pero no reduce en realidad la frecuencia de las exacerbaciones. Y como decíamos, la DNasa o el alfa-dornasa pues incluso estos incrementan las exacerbaciones, y por eso no debe ser usado en este tipo de pacientes. ¿Qué muestran entonces estos metaanálisis? Beneficios consistentes son la mejor eliminación de las secreciones, mejorar la calidad de vida, disminuir la dificultad para expectorar y hay una tendencia a disminuir las exacerbaciones. Pero hay una falta de eficacia en mejorar la función pulmonar, reducir la mortalidad y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. ¿Cuál es esa magnitud de la evidencia? Pues es un beneficio pequeño a moderado, y el mayor efecto es en pacientes con abundante expectoración diaria, que se calcula más o menos por lo menos 10 a 20 mililitros al día. ¿Qué dicen las recomendaciones de las principales guías? Todas coinciden en que, por ejemplo, la de la ERS, la de la británica, la neozelandesa, australiana y la de la ATS, pues sí, considerar la solución salina hipertónica cuando la fisioterapia es insuficiente. Puede utilizarse en pacientes con dificultad para expectorar, y hay que pues, particularizar el uso de estos agentes mucoactivos. Y pues sí, como vimos, hay una evidencia limitada, y siempre combinar con la fisioterapia. Antes de iniciar un mucorregulador,
no dejar a un lado la parte no farmacológica, como es enseñar fisioterapia, valorar el broncodilatador previamente, evaluar tolerancia e individualizar la respuesta, ya que los mucorreguladores no van a sustituir la fisioterapia respiratoria, ni las estrategias de drenaje de secreciones, ni el ejercicio, y mucho menos el tratamiento etiológico. Entonces, para concluir, sobre los macrólidos, pues que hay una evidencia de reducción de exacerbaciones de moderada a alta, que sí se debe usar en pacientes con exacerbaciones frecuentes y tener cuidado con los efectos gastrointestinales, la resistencia antibiótica y al efecto sobre el corazón. En el caso de los esteroides inhalados, sería que no es concluyente en la reducción de las exacerbaciones, no en bronquiectasias en general, pero sí en aquellos casos que tengan de base asma y EPOC. Y riesgos principales, pues va a ser las infecciones respiratorias, porque pueden facilitar la aparición de colonización. El caso de los mucorreguladores o los agentes mucoactivos, ya vimos que la mejor evidencia favorece el uso de la solución salina hipertónica nebulizada, el manitol inhalado en pacientes seleccionados y la N-acetilcisteína, que tiene una evidencia moderada. ¿Y cuáles son los pacientes que obtienen mayor beneficio? Pues aquellos con expectoración abundante de por lo menos 10 mililitros al día, exacerbadores frecuentes, bronquiectasias difusas, tener moco espeso y la colonización bacteriana crónica. Con ello, agradezco de nuevo la invitación y gracias a todos por su atención e interés. Estamos atentos a cualquier discusión más adelante y dejo la palabra a la doctora Montserrat Sandoval. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias de antemano por la invitación para poder dar esta charla respecto a la infección crónica, que en realidad a continuación vamos a tratar dos temas, ¿sí? El primero correspondiente a la infección crónica en bronquiectasias y el segundo vamos a hablar de forma muy breve respecto a ciertos tratamientos específicos dependiendo de la etiología en la enfermedad bronquiectásica que pudieran beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con esta gráfica que está publicada en la Guía de Práctica Clínica recientemente el año pasado por la Sociedad Europea, donde podemos ver que prácticamente esto es algo que ya se habló el día de ayer. Todos estos factores están implicados en la fisiopatología de la enfermedad bronquiectásica. Tanto la inflamación, sobre todo de predominio neutrofílico, hay algunos pacientes que tienen cierto tipo de respuesta de tipo eosinofílica, la alteración en el aclaramiento mucociliar, el daño pulmonar, pero vemos esta parte que se pone en color verde que está en relación a la infección en estos pacientes con bronquiectasias. Aquí tenemos las recomendaciones y veamos cómo este esquema prácticamente nos resume de forma muy práctica todas las consideraciones en cuanto al tratamiento que hay que hacer en los pacientes con bronquiectasias. Ahora bien, dentro de la infección crónica hay que empezar desde lo básico, que es el microbioma pulmonar. Sabemos que la vía respiratoria no es un sistema estéril, ¿sí? Que conviven varios microorganismos dentro de él de forma homeostática. Recientemente ya se han descrito inclusive nuevos métodos moleculares donde no hablamos nada más de un microbioma, sino también hablamos de un micoma donde coexisten también los hongos y algunos virus. Ahora, sin embargo, en el paciente con bronquiectasias, tenemos una alteración en cuanto al aclaramiento mucociliar, las características riológicas del moco, ¿sí? Y esto me permite que se favorezca la formación de este biofilm, esta biopelícula que va a permitir que ciertos microorganismos en una entidad patológica crezcan, sí, en mayor cantidad y puedan llegar a desarrollar infección crónica, exacerbaciones también y aumentan también los desenlaces fatídicos en esta enfermedad. Entonces, bien, en este que es el registro más grande de bronquiectasias, que es el EMBARC, podemos ver que de los 16.963 pacientes, 11.9% tiene aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? El segundo más frecuente es Haemophilus influenzae,
seguido de otros agentes como Staphylococcus aureus, Pneumonic, Catarrhalis, Maltófila y también encontramos al Aspergillus fumigatus. Ahora, ¿pero en qué radica la importancia de determinar el estatus microbiológico en estos pacientes? Bueno, sobre todo se han llevado los estudios dirigidos hacia Pseudomonas aeruginosa, porque se ha visto que los pacientes que tienen aislamiento en sus cultivos con Pseudomonas aeruginosa tienen un aumento en la mortalidad. Esto inclusive se ha tratado de relacionar de forma independiente o bien depende más de la exacerbación que tenga el paciente. Porque podemos ver que aquellos pacientes que tienen antecedente de 2 o más exacerbaciones en el año previo al aislamiento de las pseudomonas tienen una mortalidad de poquito más del 20%, respecto a aquellos que, aunque también tienen infección crónica por Pseudomonas aeruginosa, pero menos de 2 exacerbaciones al año, la mortalidad prácticamente es casi la mitad, de 12.5%. Ahora, aquellos pacientes que no tienen infección crónica por Pseudomonas aeruginosa, la mortalidad es mucho menos, el 6% aproximadamente. Ahora, el aislar también Pseudomonas aeruginosa me aumenta el riesgo de exacerbaciones graves, es decir, que mi paciente llega a hospitalización y sabemos que cada exacerbación puede causar también cierto daño en la función pulmonar y mayor deterioro en la calidad de vida del paciente, y esto lo medimos por el cuestionario de calidad de vida, el COL, de bronquiectasia, sobre todo en el dominio de síntomas respiratorios. Ahora, a partir de aquí, vamos a definir a nuestro paciente con infección crónica con la siguiente definición. Ha habido varias definiciones, sin embargo, bueno, vamos a partir de esta que es la que nos recomiendan las guías europeas, que nos dice que mi paciente va a tener infección crónica si tiene 2 o más aislamientos del mismo microorganismo en cultivos de muestras respiratorias. En estos casos, como sabemos que el paciente con enfermedad bronquiectásica pues tiene broncorrea, la mayoría de ellas va a ser de muestras de expectoración que tengan al menos 3 meses de separación en un periodo de 1 año. Ahora, esto es importante, el paciente se encuentra estable. Aquí no vamos a tomar en cuenta las exacerbaciones que pueda tener el paciente. Y bien, ya no estamos hablando de una colonización, porque la colonización muchas veces lo relacionamos con algo benigno, por decirlo así. La infección crónica en el paciente con bronquiectasias repercute de forma importante en su salud. Ahora, a partir de aquí, pues bueno, ¿cuáles han sido las interrogantes respecto al tratamiento de estos pacientes? Pues se han hecho muchísimos estudios, ensayos clínicos para valorar, pues, qué tipo de tratamiento yo le puedo dar al paciente, y uno de los que me describe la guía y me recomienda es el uso de antibióticos inhalados. Ahora, se han estudiado muchísimos. Aquí, por ejemplo, ponemos algunos como lo son los estudios que han estudiado, válgase la redundancia, el uso de ciprofloxacino en su formulación de polvo seco y también en su forma liposomal, el Astrionam, que este sí ha tenido resultados demasiado heterogéneos. Ciprofloxacino, por ejemplo, igualmente, dependiendo del brazo de la investigación, a veces sí puede tener disminución en las exacerbaciones, en otro brazo no, por eso no ha sido autorizado todavía por la FDA. Y tenemos otros que sí ya se han descrito en las guías, como la tobramicina, la gentamicina y la colistina. Ahora, los resultados de estos estudios, como ya lo comentaba, son muy heterogéneos, ¿sí? Entonces se realizó este metaanálisis donde prácticamente agarraron todos los estudios, 20 estudios, donde evaluaron sobre todo el endpoint, que es la disminución de las exacerbaciones en el paciente con infección crónica, ¿sí? Y vieron si efectivamente el uso de antibióticos inhalados tenía pues cierto beneficio para los pacientes con bronquiectasias. Entonces, para resumir, vemos que en cuanto a las exacerbaciones, el nivel de evidencia pues es bastante elevado, digo, a consideración de que pues es algo que apenas se está investigando, y sí hay una disminución en cuanto a la frecuencia de exacerbaciones en el paciente con infección crónica por Pseudomonas aeruginosa, pero también en la disminución de las exacerbaciones graves que me llevan al paciente a una hospitalización. En un metaanálisis previo únicamente se había visto un resultado significativo respecto a exacerbaciones, pero aquí ya empezamos a ver que inclusive hay mejoría en cuanto a los puntajes que obtienen los pacientes al aplicar el cuestionario COL, sobre todo en el dominio de síntomas respiratorios y también en el cuestionario de St. George. Ahora bien, a partir de esto, la guía europea nos da esta recomendación. ¿A quiénes les voy a dar antibiótico inhalado? ¿A todos los pacientes con bronquiectasias? No.
En aquellos pacientes que tienen alto riesgo de exacerbación e infección crónica por Pseudomonas aeruginosa, tengo una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderado de que yo le puedo indicar tratamiento con antibiótico inhalado. Y también en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de exacerbaciones e infección crónica por patógenos diferentes, Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, aquí la recomendación es condicional. Ahora bien, ¿qué pacientes son aquellos que tienen alto riesgo de exacerbación? Aquellos con historia de 2 o más exacerbaciones en el año previo, más de una exacerbación grave o o sea, que haya meritado hospitalización, una exacerbación y que presente síntomas diarios graves y no necesariamente que sea una exacerbación que me haya llevado al paciente a hospitalizarse, a recibir atención de forma, en hospital. Ahora, ¿qué antibióticos inhalados son los que se encuentran disponibles a nivel mundial? Todos estos. En México, tobramicina. Desgraciadamente, tobramicina, pues al menos a nivel institucional, no está disponible en todos los centros y los costos son caros. La dosis de la tobramicina viene en estas ámpulas, la caja de Tofib, que es el nombre comercial, nos alcanza para un mes. Y básicamente también he de comentar que lo que nos recomiendan las guías son estos ciclos on-off, o sea, un mes le voy a dar al paciente el tratamiento, 28 días, y un mes lo voy a dejar descansar. Aquí no hay una recomendación como tal, así bien establecida, pero se ha visto que en estos periodos donde el paciente no tiene el tratamiento con antibiótico inhalado, aumenta la carga bacteriana a nivel de la vía respiratoria. Este aumento de la carga bacteriana puede condicionarme un aumento también de la respuesta neutrofílica, mayor inflamación, mayor número de síntomas. La dosis de la tobramicina, pues es una ámpula nebulizada, ¿sí? Cada 12 horas. Sin embargo, pues bueno, de todos los que tenemos aquí que se han visto en diferentes estudios, pues se ha evaluado el uso de ciertos antibióticos que inicialmente se utilizan de forma intravenosa, pero que hemos hecho la adaptación para poder administrarlos de forma nebulizada, ¿sí? Aquí puse el ciprofloxacino, que les repito, todavía no está autorizado por los resultados que han tenido los estudios, y ponemos al levofloxacino ahí como de ¿qué va a pasar en un futuro tal vez con el levofloxacino nebulizado? Porque se ha estudiado en fibrosis quística, pero en bronquiectasias no FQ, pues todavía no hay evidencia suficiente. Ahora, importante aquí también, importa el sistema de inhalación. Podemos dar este tipo de antibióticos con cualquier nebulizado. Bueno, ahí sí hay que hacer las recomendaciones precisas para los pacientes, porque la mayoría en realidad se puede administrar por sistemas de nebulizadores JET. Sin embargo, por ejemplo, los de malla, en las cuestiones de presentaciones liposomales, sí, pues no se deben utilizar. No es lo recomendable. Respecto a otros antibióticos orales diferentes a los macrólidos, pues no hay una recomendación en sí que apoye su uso. No hay muchos estudios tampoco que permitan hacer un metaanálisis. Se ha tratado de investigar las respuestas que han tenido los pacientes que han recibido tratamiento a largo plazo, por ejemplo, con la amoxicilina, pero realmente no hay una diferencia significativa en cuanto a la disminución de las exacerbaciones. Por eso no se recomienda. Y pues, ¿qué pasa con la terapia de erradicación? Bueno, en el paciente en quien yo estoy teniendo un nuevo aislamiento de pseudomonas o que ya lo tuve en tratamiento y pasó un tiempo en el que no se aisló la bacteria, puedo considerar dar tratamiento de erradicación. Aquí no hay estudios como tal que compararan, por ejemplo, grupos control, el placebo. Todos son estudios observacionales y todos ocupan esquemas de antibióticos diferentes. Sin embargo, pues bueno, siguen más o menos como la misma línea y pues dentro del tratamiento de erradicación, pues se va a recomendar en estos pacientes, como les decía, en la primera vez que se aísla Pseudomonas aeruginosa o un nuevo aislamiento después de un periodo prolongado en el que no fue detectado. Ahora, ¿todos los pacientes van a responder a esta terapia de erradicación? La verdad es que no. De los metaanálisis que se han publicado sobre los que se basan las recomendaciones de las guías, solamente un 40% de los pacientes alcanzan la erradicación completa de Pseudomonas aeruginosa a los 12 meses. O sea, realmente no es un porcentaje muy elevado. Sin embargo, dada la implicación en la salud que tiene el estar infectado de forma crónica por Pseudomonas aeruginosa, pues se debe ofrecer al paciente.
Y los esquemas que nos recomienda la nueva guía justamente son los esquemas que ya se habían planteado en la guía del 2017. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un paciente con un primer aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, puedo ofrecerle estos 3 caminos. El primero es administrar fluoroquinolona con ciprofloxacino 750 miligramos 2 veces al día durante 2 meses. Podemos administrar antibiótico intravenoso, sobre todo beta-lactámico, con aminoglucósido, no solo, y continuar con antibióticos inhalados. Los que los escriben aquí es colistina, tobramicina y gentamicina. La duración mínima de estos tratamientos es de 3 meses. El segundo camino que podemos seguir es utilizar antibióticos intravenosos cuando no se pueden utilizar fluoroquinolonas, beta-lactámico más aminoglucósido durante 2 semanas y continuar con el antibiótico inhalado. Igualmente, duración mínima 3 meses. Y el tercer camino son las fluoroquinolonas orales o los antibióticos intravenosos más el antibiótico inhalado desde un inicio. Un ejemplo de esquemas que se dan aquí es ciprofloxacino 750 miligramos más colistina inhalada, que cabe mencionar que no tenemos aquí. Se da 2 semanas ese tratamiento, se suspende el tratamiento intravenoso o bien la fluoroquinolona y continuamos con el antibiótico inhalado. La BTS, que es del 2019, pues nos establece este esquema un poquito más simplificado, si lo quieren ver así. Ciprofloxacino de 500 a 750 miligramos 2 veces al día por las primeras 2 semanas o bien segunda línea, beta-lactámico antipseudomónico intravenoso más su aminoglucósido. Aquí le pongo los medicamentos que podemos utilizar, ¿sí? Los antipseudomónicos, los aminoglucósidos y los medicamentos antibióticos inhalados con los que pues se recomiendan estos esquemas de erradicación. Entonces aquí, nuevamente, les repito, en México pues solamente tenemos la tobramicina. La gentamicina pudiéramos adaptarla de su presentación intravenosa a la fórmula nebulizada, que igual es una ámpula de 80 miligramos, ¿sí? Cada 12 horas. Y este es un esquema que nos resume prácticamente todas las recomendaciones respecto al uso de los antibióticos inhalados. Primero que nada, también he de comentar que no se debe dar el tratamiento con antibiótico inhalado de forma exclusiva o única en un paciente con bronquiectasias. Se debe dar siempre y cuando ya se haya ajustado el tratamiento tomando las otras medidas que se recomiendan en la guía, que es el esquema inicial que les presentaba. Hay que tomar en cuenta la rehabilitación pulmonar, que es muy importante. Hay que tomar en cuenta la terapia de higiene bronquial, ya sea con dispositivos, por ejemplo, con aeróbica o bien otros métodos como el COL. Ahora sí que depende de la preferencia del paciente, el uso de mucolíticos si es necesario. Y una vez ya habiendo ajustado todo este esquema, entonces sí determino si mi paciente necesita un tratamiento con antibiótico inhalado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, al menos en la clínica de infecciosas y bronquiectasias en el hospital? En el momento en el que me llega un paciente con bronquiectasias, pedimos cultivo, porque muchas veces también debemos establecer en qué momento de la infección está el paciente, porque puede ser un paciente que a lo mejor fue tratado con otro diagnóstico y que cuando llega con nosotros ya tiene como tal establecida una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa y el tratamiento de erradicación realmente tiene muy poca probabilidad de ser exitoso. Entonces, identificamos a nuestro paciente, ya establecimos todo el tratamiento previo, lo ajustamos muy bien, entonces voy a aislar o pedirle un cultivo de expectoración a mi paciente en caso de que yo determine que tiene infección por Pseudomonas aeruginosa de forma crónica, ¿sí? Valoro iniciar macrólido o en este caso la recomendación de la guía, el antibiótico inhalado. Ahora, ¿cuánto tiempo debo dar el tratamiento? Tampoco está bien establecido, sin embargo, consideremos que los estudios, el mínimo para considerar que el tratamiento se administra a largo plazo son 3 meses. Y los estudios clínicos dan un lapso de 12 meses. Entonces, si estoy viendo que mi principal endpoint de los estudios que justifican el uso de los antibióticos inhalados es la disminución de exacerbaciones en un año, entonces es justamente el tiempo en el que yo voy a valorar si mi paciente tiene respuesta
o no al antibiótico. Ahora, no todos los pacientes alcanzan realmente una disminución adecuada de las exacerbaciones. Entonces, esto sí va a depender mucho de la respuesta que tenga cada uno de los pacientes. Si el paciente tiene mejoría, tiene una disminución de la tasa de exacerbaciones, no es hospitalizado, inclusive tiene mejoría clínica, continúo mi tratamiento. Si no, lo suspendo. Ujú. Y si el paciente tiene una infección crónica por cualquier otro agente patógeno, entonces puedo considerar utilizar los macrólidos a largo plazo, como ya nos comentó el doctor en la charla previa, y valorar a los 12 meses si el paciente responde o no responde. ¿Mm? Ahora, el orden importa. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes ya se nebulizan, hacen su terapia de higiene bronquial. Sin embargo, con estas nebulizaciones pueden tener también efectos adversos y uno más frecuente, bueno, de los más frecuentes que presentan los pacientes es el broncoespasmo. Entonces, dentro de toda la terapia del paciente, ¿sí? Primero que nada, tengo que poner un broncodilatador, preparar a mi bronquio para el tratamiento que voy a administrar después, ¿sí? Después, el mucolítico. En broncodilatadores generalmente tratamos de usar broncodilatadores de acción corta. El mucolítico, ya sean los descritos que nos comentó el doctor en la charla previa, y la terapia de higiene bronquial. Al final voy a administrar mi antibiótico para procurar que la mayor cantidad de la dosis se quede en el pulmón, ¿sí? Si el paciente se lo pone antes de la terapia de higiene bronquial, cuando haga su terapia, va a expectorar pues toda la secreción que tiene en el pulmón, disminuimos la concentración del antibiótico que hay a nivel pulmonar. Ujú. Bueno, esto respecto a la infección crónica, de forma muy puntual. Y hablando de los tratamientos específicos en las bronquiectasis, en realidad también me podría poner a hablar prácticamente por muchos minutos. O sea, yo creo que esto es abarcar prácticamente todas las causas que me pueden producir bronquiectasias y con eso quiero retomar algunos puntos de las charlas del día de ayer, que es estudiar bien a mi paciente y no determinar que es una bronquiectasia idiopática de forma temprana, porque dependiendo de la causa, yo le puedo ofrecer tratamientos específicos que me puedan mejorar el pronóstico de la enfermedad. O bien, desgraciadamente, también hay ciertas causas que, pues, a pesar de que yo le dé un tratamiento adecuado, pues van a evolucionar y van a tener desenlaces fatídicos. Entonces, aquí podemos ver de forma muy esquemática, que también es un diagrama que nos pone la guía europea del año pasado, como dependiendo de la localización de las bronquiectasias, por ejemplo, bronquiectasias de predominio en lóbulo superior, inicio en edad temprana, asociación, por ejemplo, con problemas de infertilidad, sinusitis crónica, podemos sospechar de fibrosis quística. Si tiene bronquiectasias en lóbulo medio, tal vez vamos por el camino de las micobacterias no tuberculosas, ¿sí? Otras localizadas, sobre todo las que al menos yo veo en la clínica, son mucho, por ejemplo, posterior a neumonías, abscesos, que son posinfecciosas. También hay ciertas bronquiectasias relacionadas a enfermedades autoinmunes y también con enfermedades crónicas respiratorias, como lo es asma, EPOC. Ahora bien, vemos aquí que desde un inicio nosotros debemos pedir ciertos estudios a nuestros pacientes durante el abordaje diagnóstico. Yo ahí le agregaría el cultivo de expectoración y vemos, por ejemplo, que nos recomienda la guía pedir un conteo general de inmunoglobulinas séricas. ¿Por qué? Porque justamente voy a tomar dos ejemplos de bronquiectasias para hacer esta reflexión en cuanto a los tratamientos específicos. Las inmunodeficiencias innatas, sobre todo aquella referida, por ejemplo, a IgG, la inmunodeficiencia común variable o la agamaglobulinemia ligada a X, se relacionan sobre todo a infecciones respiratorias frecuentes durante la infancia. Ujú. Y esto, pues claro que me va a perpetuar todo el vórtex vicioso de Flum que me explica la fisiopatología de la bronquiectasia. Estas infecciones frecuentes me van a desencadenar una mayor infección neutrofílica, una respuesta inflamatoria neutrofílica, perdón, y mayor daño a nivel pulmonar. Entonces, si yo le doy el tratamiento adecuado, le damos al paciente las inmunoglobulinas y que de esto nos apoyamos muchísimo en los compañeros inmunoalergólogos, la tasa de infecciones respiratorias disminuye y esto va a permitir que también disminuya esa inflamación que está perpetuando la infección. Y por ende, menor inflamación, menor exacerbación de síntomas, menos síntomas
y mejoría en la calidad de vida, a excepción de la gamaglobulinemia ligada a X que se ha descrito en los artículos, que pues a pesar de que les demos el tratamiento sustitutivo, la verdad es que tienen un desenlace pues fatal. Y la fibrosis quística, que si bien no es parte de las bronquiectasias no FQ, como su nombre lo dice, porque la fisiopatología es completamente diferente, vemos aquí, por ejemplo, cómo el uso de ciertos medicamentos como lo es el Trikafta, el inmunomodulador, produce mejoría significativa en el FEV1 del paciente. En este estudio podemos ver que con el uso del Trikafta, a partir de la semana 4, prácticamente el paciente tiene un poquito más del 13% de aumento en el FEV1 y se mantiene en en las siguientes semanas. Y hay una disminución también de las exacerbaciones de hasta un poco más del 60%, ¿sí? Y esto también vemos que hay una disminución en los niveles de cloro en sudor que también se detectan en estos pacientes, que igualmente se pueden detectar a partir de la semana 4 del tratamiento. Y vean cómo en la gráfica de abajo los síntomas respiratorios del dominio del cuestionario del CFQ para valorar calidad de vida también tienen una mejoría con el tratamiento inmunomodulador. Ahora, para concluir y para mostrar el impacto que tiene el uso de tratamientos específicos, al menos en fibrosis quística, me tomé la libertad de pedirle a una de mis residentes su cartel, que en conjunto con el doctor Carlos Juárez de Pediatría y el doctor Lemus presentaron en el Congreso, y vemos cómo esta pacientita con fibrosis quística, que a pesar de que tiene una dosis subóptima del Trikafta, tiene una mejoría bastante visible en la tomografía, donde prácticamente vemos que esos tapones de moco que tenía la paciente desaparecen en esta tomografía de control después de casi un año de tratamiento, a pesar de que no lo estamos utilizando de forma óptima, desgraciadamente por la disponibilidad de medicamentos. Y esto es algo también que tenemos que tomar mucho en cuenta. Entonces, los mensajes clave, sí, determinar el estatus microbiológico del paciente, cambiarnos ese mensaje de no es colonización, es una infección crónica que sí. Si mi paciente la tiene, claro que repercute en la calidad de vida, claro que repercute en las exacerbaciones, en la función pulmonar. Ofrecer terapia de erradicación en aquellos pacientes que sean candidatos a la misma, y en caso de que mi terapia de erradicación fracase y persista con Pseudomonas aeruginosa, con esta infección crónica, tratar como tal. Ujú. Y también identificar la causa de las bronquiectasias puede modificar el pronóstico y la evolución de la enfermedad. E importante, no lo podemos todos nosotros, siempre hay que apoyarnos de otros compañeros, de otras especialidades, neumólogos pediatras, inmunólogos, em, reumatólogos, porque también tenemos aquí implicación de enfermedades autoinmunes. Entonces, valorar al paciente, tratar de investigar la causa para poder ofrecerle un tratamiento mucho más dirigido y personalizado. Con esto concluyo mi participación y le cedo la palabra al doctor Carlos Juárez. Voy yo. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a esta plática, incluirnos a los pediatras en el Día Mundial de las Bronquiectasias. Por supuesto, un agradecimiento a la doctora Catalina Casillas, quien pues nos permite estar en este tipo de foros. Definitivamente a Ricardo Lemus, que es pues punta de lanza, es quien nos está invitando y con quien estamos teniendo nosotros los pediatras en el hospital, en el Centro Médico Nacional La Raza, esta comunicación importantísima para los pacientes, para el seguimiento de todos aquellos pacientes que tienen bronquiectasias, que hasta hace algunos años en pediatría por lo menos, pues era una enfermedad media huérfana, pero en realidad era una enfermedad subdiagnosticada, yo creo que sigue siendo subdiagnosticada y que ha llevado a nosotros, los recién nacidos, hasta los adolescentes que estamos transitando hacia los adultos. La plática va un poco dirigida a qué compartimos y qué hacemos diferente. Y lo que pienso es que en realidad no creo que hagamos muchas cosas diferentes. Vamos a hablar sobre algunas particularidades, pero si vemos los registros, la verdad es que vemos cosas muy similares que en los niños se presentan y continúan en los adultos, y que muy probablemente por lo que he estado pensando en los diagnósticos de fibrosis quística, por ejemplo, o de discinesia ciliar primaria,
pues en realidad creo que los pediatras hemos quedado un poco a deber en el diagnóstico y se ha diagnosticado ya en etapas de jóvenes o de adultos, por lo que creo que más que hacer diferente, nosotros compartimos mucho esto y tendríamos que tener ya muy estandarizado entre los neumólogos pediatras el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento para poder permear hacia los pediatras quienes serían quienes nos entregarían a estos pacientes para estudio y abordaje. Sin embargo, es la neumología pediátrica la que tendría ya en este país que pues estandarizar este tipo de estudio y abordaje en las bronquiectasias para dar tras estos registros certeza diagnóstica y certeza terapéutica. No tengo conflicto de interés para esta presentación. Me están escuchando, ¿verdad? No voy a estar yo hablando solo. No, sí, sí, te escuchamos, Perfecto. Carlos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la foto anterior. Esa foto es de hace 10 años. Es evidente que ya necesito un poco de hojalatería y pintura, pero muchísimas gracias por la foto inicial. En cuanto a qué estamos haciendo, uno, lo primero que creo que tenemos que hacer los pediatras es el registro de los en la fibrosis quística, una enfermedad mortal, una enfermedad paliativa, que necesita muchos cuidados paliativos, en las cuales ha habido grandísimos esfuerzos en este país para mantener a los niños con una grandísima calidad de vida y ahora entregarlos a los médicos de adultos para su seguimiento, pues las bronquiectasias no fibrosis quística creo que estaban un poco pues olvidadas, ¿no? O con muy pocos proyecciones de tratamiento. Lo que hemos hecho nosotros para empezar es pues empezar a tipificarlas, empezar a buscar sus orígenes y además registrarlas. Lo que no vemos, lo que no podemos medir, pues no podemos mejorarlo. Doctor Andrés Baez Rubio, neumólogo pediatra actual que está en tercer nivel de atención también en tratamiento, en trabajo, y la doctora Alicia Buenrostro Gaitán, tuvimos un primer acercamiento real sobre qué tipo de bronquiectasias tenemos nosotros en la raza. Se los presento, ¿por qué? Porque las pláticas de ayer que ustedes escucharon y esta plática de pediatría y a la par de la que dio la doctora Ruth Aldán el día de ayer, pues nos muestra que en realidad pues, no somos diferentes. En cuanto a la alteración del aclaramiento mucociliar, pues el 35% de de los pacientes que tienen bronquiectasis en pediatría, pues es la gran mayoría, y bueno, varios de ellos, la gran mayoría, los metimos como fibrosis quística. Es decir, de este 100% de 112 pacientes que tenemos registrados en el año 2023-2024, pues el gran porcentaje son niños con fibrosis quística, pero solo implica un 35% y ahí agregamos a los pacientes, agregaron los doctores, a los pacientes que tienen discinesia ciliar primaria, de los cuales, como ustedes saben, el diagnóstico es todavía difícil en México. Hemos recibido ayuda de muchísimas personas para que demos nosotros diagnóstico o los pacientes también han buscado opciones de diagnóstico, que el diagnóstico se llega a través de las diferentes estrategias, tanto de biopsia como de óxido nítrico, como de el panel genético. En cuanto a discinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, como ustedes saben, ya tiene una estandarización mucho más fuerte en México, pero si ven, nosotros también tenemos pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad, como lo decía la doctora. Hasta el 25% de los 112 pacientes vienen de errores innatos de la inmunidad, tal cual como la doctora. Nosotros seguimos pacientes que tienen bronquiectasias con alteraciones de la inmunidad, como las que dijo la doctora, agama globulinemia, común variable, IgG2, IgG3, ¿no? Entonces el 25% los estamos siguiendo y que tienen bronquiectasias y que nosotros específicamente pues nos dedicamos al abordaje y tratamiento de las mismas. Asimismo, las enfermedades posinfecciosas que ahora vemos a través de los paneles que tenemos gracias a la pandemia y que ahora podemos saber qué fue el virus,
ahora les damos seguimiento a varios de ellos que generan bronquiectasias posinfecciosas, 15% detectados en esta serie de los doctores Rubio, Báez Rubio y la doctora Buenrostro Gaitán, neumólogos pediatras. Enfermedades de tejido conectivo de los pacientes que vemos en conjunto con los reumatólogos, enfermedades propias pulmonares, y ahí entra la displasia broncopulmonar, una enfermedad que genera diferentes daños a nivel pulmonar y que algunos de ellos tenemos en seguimiento por bronquiectasias no fibrosis quística, y que en algún momento esta parte de compartir con los neumólogos de adultos pues lo haremos con este tipo de enfermedades, además de la fibrosis quística, que ya estamos haciendo esta transición y que yo creo que ya debemos estandarizar un poco estas transiciones de pacientes que tienen fibrosis, que tienen bronquiectasias no fibrosis quística, que lo hemos hecho de manera anecdótica, pero yo creo que tenemos ya que hacerlo. Implicará un trabajo adicional en esta masividad de enfermedades que estamos nosotros viendo, pero que es necesario para compartir y mejorar esta calidad de vida de los pacientes. Enfermedad inflamatoria intestinal, que como ustedes saben está bien descrito en la literatura internacional, en la producción de bronquiectasias, pues ahí tenemos un ejemplito de ello, y pues esto es lo que tenemos. Como vemos y como vimos ayer en la presentación del doctor Juárez de imagenología, pues nosotros tenemos la gran parte bronquiectasias en los lóbulos inferiores. Sin embargo, pues esto es generalizado, ¿no? Y la mayor parte que hemos podido detectar son cilíndricas, afortunadamente. Las quísticas y varicosas son más de los niños que tenemos con fibrosis quística, pero esta situación que decía ayer el mismo doctor de imagenología sobre no le digas bronquiectasia, dile dilatación bronquial mientras esto no sea una situación irreversible, o transitoriamente puede haber dilataciones bronquiales en ciertos padecimientos. Me parece importante. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de lo que dijo el doctor, donde decía, bueno, la diferencia del índice broncoarterial para ver una bronquiectasia en anillo en sello debe estar en 1.2, 1.5, decía ayer el doctor. Pues en pediatría, los consensos internacionales, especialmente los consensos europeos, nos dicen, bueno, el índice broncoarterial en los niños de 1 a 5 años, de 0 a 5 años, debe ser mayor a 0.8, es decir, la diferencia debe ser menor. Y eso es muy importante porque la detección es mucho más rápida, o no nos esperamos a que crezca ese índice broncoarterial para determinar la bronquiectasia. Una de las diferencias que tenemos con los adultos posiblemente sea esta posibilidad que tenemos de abordar este paciente, tratarlo de manera enérgica y hacer que estas bronquiectasias sean irreversibles, que estamos viendo en varias enfermedades, y que muchas de ellas fueron o han sido por lo que tenemos en la incidencia y prevalencia de asma, pues en realidad a lo mejor no era asma y no estaba bien abordado, o no teníamos las herramientas para poder diagnosticarlo de mejor manera. Entonces, una de las diferencias sería esta, el índice broncoarterial de 0.8, y que nosotros técnicamente recibimos a los pacientes y abordamos a los pacientes pensando en bronquiectasias y en otras cosas a través de los algoritmos de tos crónica, que son estos episodios de 3, 4 semanas de acuerdo a la literatura que lean, o bien la neumonía recurrente. Paciente con neumonía recurrente, ocupamos el mecanismo y el algoritmo de neumonía recurrente, o el paciente con tos crónica, que de esos tenemos 100.252 en cualquier lado donde estemos los neumólogos pediatras. Tendremos que pensar a quién de estos pacientes con tos crónica debemos estar pensando en bronquiectasias. Y miren que cuando nosotros los empezamos a estudiar, no son pocos los que encontramos con bronquiectasias en la imagen tomográfica. Efectivamente, la tomografía de alta resolución es el estudio ideal para el abordaje inicial de las bronquiectasias. Y bueno, pensando en el seguimiento y en el tratamiento, no voy a ahondar muchísimo en ya las cosas que los doctores el día de ayer, ¿no? El doctor de Perú, ahorita se me fue su nombre, muy bonita plática, el doctor y los dos doctores que me precedieron. Pues en cuanto al seguimiento, tendremos que estar nosotros pendientes en pediatría, seguramente en neumología adultos es la misma situación.
principalmente sobre la calidad de vida y el estado clínico que guarda el paciente, porque ahí es donde nosotros podemos determinar si este paciente tiene exacerbaciones frecuentes, el exacerbador frecuente, o tiene exacerbaciones no frecuentes que nos permiten dar tratamientos diferentes con la finalidad de mantener la enfermedad estable. La función pulmonar, que es sumamente importante, las diferentes guías internacionales nos dicen que por lo menos tendremos que tener 2 espirometrías al año. Hay pacientes que pues no pueden hacer espirometrías en nuestras edades y ahí pues echamos mano de la oscilometría de impulso, de la gasometría, y platicaba con la doctora Luna sobre el uso, y que vemos ya también en algunas publicaciones que todavía son controversiales o no están estandarizadas, sobre el LCI, ¿no? El índice de aclaramiento pulmonar. De tal manera que sí tenemos medidas objetivas para ver la evolución del pulmón, y el objetivo del tratamiento pues es evidentemente mantener un FEV1 dentro de parámetros normales, como muchas enfermedades pediátricas. Y como bien nos decía la doctora, la microbiología es sumamente importante. Y es sumamente importante, ¿por qué? Porque hay tratamiento dirigido, o el estándar de tratamiento previo en los últimos 10, 15, 20 años, pues ha sido mantener el pulmón con una función fuera de colonizaciones, ¿no? Y se han echado manos de diferentes antibióticos, como bien hablaron los doctores. Así que la microbiología es parte del seguimiento de los parámetros de control. Así que el tratamiento, el esquema terapéutico será, y ha sido la base, el control de la infección. Y del control de la infección es bien importante esta parte. ¿A quién le voy a poner acitromicina? Obviamente al que no está respondiendo y está teniendo exacerbaciones frecuentes, porque recuerden, acitromicina puede producir selección y resistencias antibióticas, y después no vamos a tener con qué. Resistencias antibióticas principalmente a los estreptococos y a los estafilococos. Entonces, a quien le vamos a poner tratamiento con la citromicina, que puede ser el tratamiento de exacerbación y el tratamiento de como inmunomodulación, pues sí, es muy importante que determinemos a quién se lo vamos a poner. Y por otro lado, la rehabilitación pulmonar, que ha sido el pilar del tratamiento con sus diferentes estrategias, tanto con aparatos como sin aparatos, es fundamental junto con el ejercicio aeróbico, para poder mantener controlado a un paciente. Un paciente que no está en rehabilitación pulmonar, por más medicamento, acitromicina, lo que quieras ponerle, no va a mejorar. Así que la rehabilitación pulmonar es necesaria, y nosotros afortunadamente tenemos este contacto con rehabilitación pulmonar, donde mandamos a nuestros pacientes y se hace todo un seguimiento base y pilar, como lo dicen las guías internacionales. Ahora que, ya no hablando sobre antibióticos, pues bueno, hay ya estrategias de investigación, donde, por ejemplo, la ergosteína como mucolítico, que no ha demostrado en las últimas guías ser como básico para el tratamiento, pues hay ya estudios, que ahorita les vamos a hablar sobre ellos, para su aplicación incluso en niños, ¿no? Y la solución hipertónica, que sabemos que el tratamiento inhalado con solución hipertónica también es una de las bases que tenemos, por lo menos en México, para dar tratamiento a largo plazo para este movimiento mucociliar, o no el movimiento, sino el movimiento del moco, a pesar de tener un movimiento mucociliar alterado en cualquiera de estas enfermedades. Y por otro lado, el tratamiento fisiopatológico desde la perspectiva del moco, como el tratamiento que está en estudio con hidrobloride, este inhibidor de los canales de sodio, ¿no? En la membrana epitelial, que es muy importante y que está en estudio, y el tratamiento modulador, el tratamiento biológico con el Brensocatib, que vamos a hablar un poquito sobre eso, nada más para porque finalmente nosotros no tenemos acceso a estos tratamientos, y que en pediatría sigue siendo la rehabilitación y el tratamiento microbiológico lo que nos ayuda mucho a la calidad de la función pulmonar. Si vemos este estudio, este metaanálisis, este estudio sistematizado de los coreanos, pues vemos para la prevención de exacerbaciones, pues pueden ser muy útiles el tratamiento de 30 miligramos kilogramo
en pediatría, pues es el que más utilizamos y considerando que aparte de esto tenemos el inmunomodulador que se puede usar una vez a la semana, incluso con la citromicina principalmente. Después de acá, después de esta recomendación de moderada, venimos a recomendaciones con menos fuerza, pero que son utilizadas totalmente, como las nebulizaciones con solución hipertónica. ¿Qué porcentaje? 3% es el que más fuerza tiene o el que más respaldo tiene sobre el uso de las nebulizaciones con hipertónica, que bien sabemos que sirven para este movimiento de moco que, a diferencia de la fibrosis quística, el moco de la no FQ no es un moco tan deshidratado, así que ayuda. El gran problema de la hipertónica es que estos canales de sodio justo están abiertos y entonces el sodio se va a intracelular y se pierde, se deshidrata el moco. Así que, por eso está el estudio de este inhibidor de ENaC. Eh, no está recomendado el uso de fisioterapia que supla a la tradicional. No está terapias alternativas para exacerbación. No han demostrado que disminuyan la exacerbación más que la terapia que conocemos, la de rehabilitación pulmonar. Y pues de ahí nos vamos a las pocas evidencias sobre el tiempo de tratamiento de antibióticos. Eso es en todo, ¿no? En este caso, los consensos internacionales van de tratamientos antibióticos principalmente de amoxicilina. El tratamiento base para las exacerbaciones ahora es amoxicilina y esto es muy útil porque dejamos de utilizar medicamentos de primera instancia que pueden seleccionar las bacterias y después ser un gran problema de resistencias, ¿no? Como la ciprofloxacina, medicamentos antisodomonas, sin tener evidencia de este tipo de bacterias. No hay insuficiente evidencia que recomiende el tratamiento para exacerbación de medicamento inhalado, lo que hablaba la doctora, tobramicina y el resto de tratamientos que tenemos inhalados para exacerbación. No hay evidencia clara. No hay una recomendación de rutina de mucolíticos, porque no tenemos todavía estudios claros sobre esto de mucolíticos, aunque ya hay alguna fuerza sobre erdosteína, por ejemplo. Y no hay recomendación, por favor, pediatras que me estén escuchando, no hay recomendación real del uso de esteroide, como bien lo dijo el doctor, de esteroide inhalado y que puede traer más efectos deleterios de los que nos ayudan. No todo es asma, las bronquiectasias no son asma. Habrá que ver si estos pacientes tienen datos como para agregarle esteroide inhalado. Y no hay tampoco recomendación de el uso de no esteroideos, que también se ha estudiado y que no hay ninguna recomendación que ayude hacia las bronquiectasias. Hablando de erdosteína, pues tenemos este estudio, el estudio Better, que este estudio en realidad está pues todavía en funciones, todavía está en investigación, donde el estudio Better nos habla sobre la erdosteína. Es un ensayo controlado aleatorizado, multicéntrico, principalmente en Filipinas, Malasia, Australia, y de ahí tienen varios centros. Es doble ciego, está controlado con placebo. Los que están haciendo el aval son independientes al grupo base. Tienen una N de 194 pacientes, necesitaban un poco menos, de acuerdo a lo que recuerdo de esta parte del protocolo de estudio. Este estudio Better es cooral, es erdosteína oral, que se ocupa en niños desde los 2 años, si no estoy mal, para básicamente el endpoint primario es ver cuántas exacerbaciones menos tiene con respecto a placebo. Y esto es muy importante porque, además de las exacerbaciones, también está dirigido a ver si se pueden encontrar expresión genética, biomarcadores inflamatorios, biomarcadores microbiológicos que puedan compararse para saber si realmente el uso de erdosteína es útil en el tratamiento para bronquiectasias. Ya sabemos que estos mucolíticos se ocupan en adultos para
pues varias enfermedades. La principal o su eje seguramente es EPOC, y el objetivo final es la predicción clínica, que eso es muy importante, la exacerbación, utilizar estas vías moleculares para predecir qué fenotipos de pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir brotes respiratorios, ¿no? Entonces eso sería como algo secundario. Y pues finalmente el estudio Better, creo, me parece, terminó en 2025, seguramente están en la parte del seguimiento y en algún momento saldrá. Por lo pronto, en lo que yo busqué, todavía no hay información ya de conclusión de este estudio Better. Y encontré este artículo sobre también tratamiento, se llama rasgos tratables, ¿no? En bronquiectasias en pediatría. Y bueno, en comparación con los adultos. Y si se dan cuenta, pues en pediatría, de que tengamos nosotros estudios aleatorizados en el mundo, pues está este del inhibidor del bloqueador de sodio, ¿no? Ese es un estudio, ese estudio se llama Clean PCD. Este estudio del inhibidor o el bloqueador de los canales de sodio es un estudio aleatorizado. Ese estudio también está en fase 2 de investigación, si no estoy mal. Y pues los que tenemos, y que es clarísimo que ya hay muchos estudios sobre eso, estamos hablando sobre las técnicas de aclaramiento mucociliar, la solución salina hipertónica, que es claramente útil para el tratamiento de pacientes que tienen bronquiectasias, las exacerbaciones utilizando amoxicilina clavulanato como tratamiento de primera elección, el tratamiento a largo plazo con acitromicina. En pediatría, al ver que la inmunodeficiencia, la aspiración crónica, las malformaciones congénitas, estas las que hay que tratar de base, como bien decía la doctora, para que el tratamiento dirigido a las bronquiectasias funcione. Así que la inmunoglobulina, el trasplante de células hematopoyéticas, la modificación de los alimentos, las texturas, el tratamiento del reflujo gastroesofágico, la rehabilitación oral y la rehabilitación integral en los pacientes que tienen aspiración crónica, la nutrición enteral o la corrección quirúrgica, aunque no es un tratamiento, no vienen con estudios aleatorizados, porque bien la base de estas enfermedades no lo permite del todo, pues nosotros es lo que vivimos, nosotros vivimos todos estos que les acabo de decir, son parte del tratamiento pediátrico para la mejora final de las bronquiectasias. Sin esto no mejoran o mejoran de manera muy parcial, ¿no? Y ya ven ustedes que hay estudios aleatorizados en adultos con anticolinérgicos, por ejemplo, el tiotropio, que se ocupa y está bien estandarizado en adultos, que en niños no lo tenemos tanto, pero pues ahí los usamos porque también tenemos acceso al tiotropio, y los estudios aleatorizados con antibióticos específicos, estos inhalados que nos dice la doctora, el tratamiento con la acitromicina y el tratamiento que también es en niños y en adultos. La verdad es que, bueno, esto está aquí y este estudio es 2026. El tratamiento con estos inhibidores de la dipeptidil peptidasa 1, que es básicamente este biológico, el brensocatib, pues lo que hacen es actuar sobre esta dipeptidil peptidasa 1, que como ya sabemos, gran parte de estas bronquiectasias no son por eosinófilos, no son por TH2, no son por asma. En realidad, el origen fisiopatológico es el neutrófilo y todos los mecanismos que el neutrófilo hace para que haya más moco, para que haya más elastasa, para que afecte la producción de elastasa, la producción de proteasas, la producción de catepsina, perdón, y que al final producen este círculo vicioso. Lo que tenemos que destruye finalmente el bronquio y produce las bronquiectasias, pues esto está también en mayores de 12 años. El tratamiento es un tratamiento oral que se da en 10 o 25 miligramos, no tenemos acceso a él, pero que tiene muchísimo perfil de seguridad, pero que además sí está demostrando mejorar las bronquiectasias y romper este círculo vicioso que las produce. Ya para finalizar, no sé cómo andemos en tiempo, pero, a ver, déjeme ver, ahí voy. Ya para finalizar, se los digo rápido, pues en pediatría como en adultos, si ustedes ven este círculo grandote, pues nosotros vemos
cómo va, qué es lo que produce el moco excesivo y esta parte infecciosa la tenemos que investigar. La parte bacteriana, la colonización por pseudomonas, el estudio cada cierto tiempo en quienes pensamos en bacterias no tuberculosas, que eso a veces se nos olvida. Por otro lado, esta parte de saber si es una inflamación neutrofílica o una inflamación eosinofílica tipo 2 o sensibilización alérgica que requiera específicamente esos pacientes tratamiento esteroideo inhalado. Por otro lado, estos pacientes hacen aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Entonces, estos pacientes habrá que ver aspergillus fumigatus. Hay que ver si es aspergilosis broncopulmonar alérgica o es una aspergilosis invasiva. Y por último, ver esta parte de pacientes que tienen reversibilidad a broncodilatador, hiperinflación torácica, que tienen hipoxemia, hipercapnia y que generan hipertensión pulmonar. Hay coexistencia de bronquiectasias con trastornos respiratorios del dormir, por ejemplo, que generan toda esta parte que hay que estudiar, abordar y tratar, ¿no? Y, por cierto, habrá que ver cuál es el tratamiento extrapulmonar que damos porque muchos de los síntomas podrían no estar solo en las bronquiectasias. Y si no tratamos la comorbilidad, el paciente va a seguir con síntomas y a lo mejor no estamos dando al clavo. Así que los trastornos rinosinusales que acompañan a varias enfermedades con bronquiectasias, las alergias, el asma, rinitis alérgica, la parte gastrointestinal como la desnutrición, la obesidad, el reflujo gastroesofágico, la alteración en la mecánica de la evolución, será importante revisarlo. Los trastornos del dormir y una parte muy importante que genera adherencia al tratamiento, el cuidador, el síndrome del cuidador, los padres y madres, el que ellos acompañen a la enfermedad sin deprimirse, sin estar ansiosos y que eso se transmite al niño y que puede generar ansiedad y depresión. Así que el tratamiento o el acompañamiento psicológico es sumamente importante y en algunos de ellos el seguimiento con medicina paliativa, además de los desórdenes del neurodesarrollo del niño, importantísimos para cualquier tipo de tratamiento. Finalmente, en la parte y este mismo artículo de lo que de lo que se puede tratar y que nos da hasta 40 puntos para tratar adicional al bronquio, es esta parte de la actividad física, el excesivo uso de SABA, que sabemos que en México es un deporte usar salbutamol, las medidas preventivas incluidos el uso de palivizumab, por ejemplo, que es lo que tenemos nosotros actualmente para el tratamiento de BSR, las vacunas, influenza, neumococo, que sabemos que impactan directamente al pulmón, el vape, ¿no? El uso de vaping y pues en la contaminación ambiental. Así que todo esto en conjunto es lo que agradecerles a nuestros tres ponentes de la tarde-noche del día de hoy. De verdad que hemos visto excelentes charlas en lo que respecta al abordaje terapéutico y este redondeo que nos hace el doctor Juárez desde la perspectiva pediátrica de qué hacemos igual o qué hacemos diferentes. Entonces, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas por aquí ya en el chat. Todavía por ahí si quieren enviarnos alguna pregunta, lo pueden hacer. Y pues bueno, voy a comenzar con una pregunta. Algo mencionaba el doctor Rafa con respecto a los macrólidos, un tema que siempre sale a relucir, ¿verdad? Nos preguntan, doctor Rafa, que después de un tratamiento de 6 meses, ¿cada cuándo o si se puede repetir nuevamente un tratamiento con macrólidos? Sí, lo, lo que, lo que se puede usar es, por ejemplo, un esquema bastante recomendable es, por ejemplo, este de tres veces a la semana y se puede prolongar, por ejemplo, por un periodo largo, puede ser 6 meses, 12 meses. Cuando se usa diario, es con el método este de off-on que comentaba la doctora Montserrat, de usarlo un mes y descansar un mes. Esas serían como las dos formas, ¿no? De usarlo.
Ok, bien. Y aprovecho de irnos ahí, nos están preguntando dosis de eritromicina, aunque en realidad digo, sabemos como que el ideal es la acitromicina, pero ahí con respecto a dosis, ¿algún comentario? Pues regularmente se usa, digamos, la mitad de la dosis regular, ¿no? Eh, porque, o sea, digamos, sobre todo en instituciones es lo que se tiene, ¿no? Muchas veces. Eh, bueno, regularmente sería también usarlo diario. Igual un mes sí, un mes no. Ese sería eh, lo que yo puedo decir, ¿no? Sobre eritromicina. Ok, bien, doctor Rafael, gracias. Doctora Monse, igual algo mencionabas al respecto de lo obvio, tu plática fue de los antibióticos nebulizados, mencionabas un poco de la gentamicina, pero nos preguntan aquí en el chat específicamente sobre amicacina nebulizada y sobre el nebulizador tipo JET. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ok, de amicacina realmente no hay estudios Mm. en bronquiectasias no FQ. Se ha estudiado más la amicacina nebulizada, por ejemplo, para los pacientes con micobacterias no tuberculosas del complejo MAC, que inclusive tienen su propio nebulizador porque no se puede nebulizar con cualquiera, sobre todo si es de tipo Maya. Em, y lo que le decimos a los pacientes en la clínica, bueno, aterrizando lo de la micacina, se puede utilizar, pero en modo off-label. O sea, no hay evidencia realmente, pero a veces como para adaptar la disponibilidad de los fármacos, pues de entre eso, ofrecerle algo al paciente o nada, se puede optar por dejar amicacina. Pero lo que sí se ha estudiado es la gentamicina en 80 miligramos por 2 mililitros puede llegar a causar broncoconstricción, entonces se tiene que diluir con solución salina para mejorar la tolerancia al medicamento y sí se puede hacer esa adaptación respecto a presentación intravenosa a nebulizada de gentamicina en bronquiectasias no FQ. Amicacina, repito, off-label, la verdad es que no hay evidencia en bronquiectasias no FQ, sin embargo, pues es lo único que hay, se puede dar 250 cada 12, que es la ámpula intravenosa, pero pues sin evidencia. Y de los nebulizadores, pues siempre les decimos al paciente, prácticamente tu terapia va a ser nebulizada, necesitas un nebulizador de batalla. O sea, la verdad es que creo que ahí sí vale la pena decirle al paciente que se compre un buen nebulizador y los tipo JET, pues funcionan prácticamente con cualquier medicamento nebulizado. Ahora, afortunadamente, ya hay mayor disponibilidad, inclusive por internet. em, y se pueden conseguir inclusive en Mercado Libre, Aerosol, por ejemplo, vende este tipo de dispositivos. Y aquí sí quisiera hacer el comentario respecto a cómo se va a administrar el medicamento respecto al nebulizador, porque se prefieren los de tipo pipeta o de boquilla para optimizar que la mayor cantidad de la dosis del medicamento llegue a la vía respiratoria, porque con la mascarilla muchas veces, y lo vemos en hospitalización, se fuga la mayor parte de la dosis del medicamento. Entonces, este tipo de pipetas permiten optimizar la llegada de la dosis completa del medicamento en la vía respiratoria. Excelente, gracias, gracias. Muy buena información en países como el nuestro, donde a veces tenemos que recurrir, justo como lo mencionas, a las terapias off-label. Doctor Juárez, ahí tengo una pregunta buena, este, eh, que creo que nos ha tocado incluso por ahí algún paciente, ¿no? En pacientes con bronquiectasias en etapas avanzadas de la enfermedad, que ya sabemos que van a tener hipoventilación, la hipercapnia crónica y que se van a estar descompensando y la acidemia respiratoria. ¿Qué opinas de la ventilación mecánica, los modos binivelados y ya ves ese miedo que existe, ¿no? En decir, "Oh, es que a veces hasta hemos escuchado que lo ven como una contraindicación absoluta, ¿no? La ventilación no invasiva en pacientes con bronquiectasias, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la mayor experiencia que tenemos no es en NoFQ, ¿no? En las bronquiectasias NoFQ, los pacientes que tenemos pediátricos con bronquiectasias varicosas, bronquiectasias quísticas, si acaso tendremos alguna disinesia, pero la verdad es que tenemos muy poquitas, se mantienen muy bien esas bronquiectasias. Lo que tenemos es en fibrosis quística. Ahí sí definitivamente tenemos bronquiectasias que pueden generar neumotórax, que se pueden romper, que pueden generar hemorragias. Sin embargo, el tratamiento que damos en estos pacientes
la gran mayoría es con no invasiva. Nosotros entramos con no invasiva, damos no invasiva. Está demostrado que la no invasiva, incluso en el asunto paliativo, es útil. Tratamos de evitar la ventilación mecánica y si usamos ventilación mecánica, nos ajustamos totalmente a todas las metas de seguridad del paciente. eh, pero lo que usamos es no invasiva, alto flujo, ¿no? No sé si con esto respondo. No sé, en cuanto a contraindicaciones, hay varias contraindicaciones desde el alto flujo, ¿no? Estas posibilidades de neumotórax. Sin embargo, el uso que tenemos es un uso amplio de no invasiva en pacientes con fibrosis quística, bronquiectasias grandes. Excelente. Y lo necesita. Doctor Rafa, y más desde la perspectiva ya del manejo, pues, paliativo, terminal, ambulatorio, en casa, en adultos, ¿qué experiencia tienen en el INER con la ventilación no invasiva en estos pacientes terminales? La verdad no hemos explorado esa, eh, porque la verdad es que no hay una experiencia con uso de ventilación invasiva digamos, en fases muy avanzadas de bronquiectasias. Pero pues digo, es una otra área de oportunidad, ¿no? Para explorar. Este, Así que no podría decir eh, cómo les podría ir, ¿no? Con esto, pero bueno, en vista de que las bronquiectasias tienen muchas similitudes con EPOC, ¿no? Justo, ¿sí? Eh, yo pienso que sí puede tener eh, un efecto benéfico, porque pues estos pacientes muy crónicos, las complicaciones que comparten con EPOC pues, vienen siendo la desnutrición, la sarcopenia, la obstrucción severa, ¿no? Entonces sí se antoja apoyarlos con este tipo de apoyo respiratorio. Quizás aquí tener cuidado con tiene que ver, la fisioterapia pulmonar tiene que ser muy óptima, ¿no? Porque ya ves que un criterio de no usar ventilación invasiva sería pues, la abundancia del moco, ¿no? Porque se puede impactar más. Ese sería el único asunto que yo le vería, ¿no? Pero optimizar todo lo demás, ¿no? Todas las intervenciones no farmacológicas que comentaba la doctora Montserrat, ¿no? Ok, bien, sí, como lo mencionas, mucha de la información de la ventilación invasiva está traspolada justo tanto de los pacientes con EPOC o de otras neumopatías, pero bueno, ahora sí que atendiendo al conocimiento de la fisiopatología y a lo que mencionó el doctor Juárez, a los rasgos tratables, pues la verdad es que a veces también, apelando a eso, llegamos a utilizar la ventilación no invasiva, ¿verdad? Bueno, y doctor Rafa, igual, aprovechando, nos preguntan acerca del manejo quirúrgico. ¿Cuándo estaríamos hablando de decir este paciente, aparte de lo que hemos mencionado, decir, no, pues este paciente se sale a lo mejor un poco fuera y requiere quitarse las bronquiectasias? Sí, es buena pregunta porque pues sí va a haber casos donde vamos a ver las bronquiectasias muy localizadas, ¿no? Sobre todo las postneumonía, y pues si se logra, digamos, resecar esa parte, pues ya santo remedio, ¿no? Se quitó el mal. Y en ese escenario, yo creo que no está muy complicado, ¿no? La decisión de hacer el procedimiento. Pero tenemos la parte de las bronquiectasias más difusas, más diseminadas, en donde, bueno, con el servicio de cirugía de tórax, estábamos viendo la posibilidad de explorar cómo se puede beneficiar este tipo de pacientes, a lo mejor seleccionando el área que uno puede pensar que está ocasionando más dolor de cabeza, ¿no? Y si hay publicaciones en donde si uno sabe elegir, digamos, el segmento o el lóbulo que está dando mucha lata, aunque tenga otras bronquiectasias en el resto de los pulmones, sí se puede beneficiar en calidad de vida y en exacerbaciones. Ok, perfecto, muchas gracias.
E igual ahí nada más nos ha tocado lamentablemente ver algunos pacientes cómo han sido sometidos a cirugía en el contexto de enfermedades congénitas, que sabemos que van a ser progresivas, por ejemplo, pacientes con FQ. Entonces ahí sí, nada más como que antes de tomar la decisión, sí, saber, estar seguros, por ejemplo, que son localizadas y que no va a ir progresando la enfermedad, porque si no, nos vamos a ir comiendo el pulmón y pues nos quedamos Así es, sin pulmón. Pero bueno, así ok. es. Doctora Monse, nos preguntan otra vez, ¿nos puedes dejar claro, por ejemplo, cuáles son los criterios diagnósticos de colonización crónica por pseudomonas? Y quiero aprovechar yo ahí, le meto de mi cosecha, ¿cada cuándo, cómo debería de ser el seguimiento de cultivos de estos pacientes precisamente para estar buscando el estatus de infección? Y para cerrar esta pregunta, ¿qué opinas de la broncoscopía para tomar muestras en estos pacientes? Bueno, la definición como tal de las guías europeas es que se aísle 2 o más veces el mismo microorganismo con separación de 3 meses en el periodo de un año. Con base en esto, uno esperaría pues que cuando llega el paciente y empezamos todo el abordaje diagnóstico en caso de que sea la primera vez, pues pidamos un cultivo para establecer cómo está el estatus microbiológico del paciente. Ahora sí que tampoco hay una recomendación exacta de cada cuánto pedir los cultivos, pero se pueden pedir cada 3, 6 meses, salvo que el paciente tenga una exacerbación, que se hay que pedir un cultivo, aumento de síntomas, que a lo mejor pierda más peso, tenga fiebre, por las noches. Digo, no hablando nada más también de los cultivos de bacterias. Ujú. También a lo mejor ahí enfocarnos un poco a micobacterias. Y la otra es que si el paciente está en tratamiento de erradicación, lo ideal sería tomar un cultivo. Algunos recomiendan al finalizar como esta fase del tratamiento antibiótico vía oral o intravenoso, acabando eso, o bien al finalizar los 3 meses y al año de que completa como tal la terapia de erradicación para establecer que efectivamente hubo una tasa de éxito de la misma. Pero sí es importante que, pues al menos cuando llegue el paciente, pidamos un cultivo como seguimiento, igual, guiándonos por la definición, pues cada 3 meses, de no ser posible cada 3, 6, porque muchas veces en institución, pues es muy difícil no ver al paciente tan seguido. Y respecto a la broncoscopía, la verdad es que la mayoría de los pacientes expectora, o sea, la mayoría tiene broncorrea y nos va a poder dar una muestra de expectoración muy fácil. Sin embargo, bueno, como en todo, cada paciente es diferente, no todos los pacientes tienen broncorrea. Por ejemplo, lo que yo he visto es que los pacientes con bronquiectasis postuberculosis casi no tienen expectoración. Entonces, si queremos ir buscando algún otro patógeno que haya sospecha de alguna sobreinfección, pacientes con bronquiectasias posttuberculosas o enfermedad cavitaria, micobacterias no tuberculosas, que querramos buscar algún otro patógeno y que no expectoren, entonces sí se podría favorecer de una broncoscopía. Excelente, buenísimo. Doctor Juárez, ayer la doctora Aldana habló algo que honestamente yo no lo sabía y tiene que ver con tu charla de qué hacen diferente los neumopediatras de los neumoadultos. Y hablaba, por ejemplo, de la tomografía en los pequeñitos. Me supongo que son más en los pequeñitos, no en los adolescentes, y que los tienen que sedar. Y yo así con mi gran ignorancia dije, ah, caray, sí es cierto, yo nunca había reparado en eso. Entonces yo te preguntaría, en pediatría, ¿cómo decides a qué pacientito lo vas a meter a tomografía? Porque no nada más es como nosotros, pídele TAC y ya, se la programan y listo. Ustedes implica un proceso más complejo. Sí, dos cosas en pediatría. Uno, no expectoran, ¿no? La expectoración es Ok. rara, entonces la búsqueda específica microbiológica en pacientes con quien sospechamos requieren de una bronco y hay que hacerla sin estar esperando. En la medida que nosotros esperamos hacer una broncoscopía por diferentes situaciones, estamos perpetuando enfermedad, estamos perpetuando colonización que no estamos viendo. Por otro lado, la tomografía. Nosotros nos guiamos, como lo dije, con algoritmos de tos crónica, con algoritmos de neumonía recurrente. Y en ambos algoritmos, la tomografía es una parte muy importante pensando en la persistencia de síntomas respiratorios. Aquel paciente lactante, preescolar, pacientes menores de 5 años que tienen persistencia de síntomas respiratorios, a pesar de haber abordado enfermedades más comunes como reflujo gastroesofágico, alteración en la deglución, enfermedades como asma, por ejemplo, y que no encontramos una causa específica, cardiopatías también, que no encontramos una causa específica,
lo sometemos a una tomografía. En el hospital hay un espacio, un horario específico donde hay anestesiólogo pediatra o anestesiólogo y es a donde se programan. Es un procedimiento común en pediatría. Excelente, vale, muchas gracias. Doctor Rafa, otra vez regresando a macrólidos, nos preguntan que si solo se pueden utilizar como antiinflamatorios en aquellos pacientes que están colonizados por pseudomonas. ¿Qué hacer en el caso de que haya otros? Y lo vemos, por ejemplo, no es tan raro tener, por ejemplo, en México pacientes colonizados por E. coli o por el staph, que también sabemos es el segundo. ¿Qué opinas ahí al respecto, Rafa? Sí, en los flujogramas, uno que presenté yo y uno que presentó Montserrat, viene si sí o si no está Pseudomonas, ¿no? Ajá, Pero justo. al final los macrólidos se van a usar en, casi en cualquier tipo de infección. Como dije, en el contexto de antiinflamatorio, pues no importa qué germen sea, ¿no? Porque eso nos va a favorecer, pues porque estamos ayudando a la inmunomodulación y a la inflamación, ¿no? Pero esta importancia de los cultivos, que yo creo que no tenemos la cultura de los cultivos, y creo que es uno de los mensajes principales que tenemos que dejar, sobre todo para los residentes, es cultivar, cultivar y cultivar en bronquiectasias, porque solo así vamos a saber cuál es el espectro microbiológico en nuestro contexto de cada quien. A lo mejor la raza varía un poco con el INER, etcétera. Y también eso nos va a permitir saber la particularidad de las resistencias, ¿no? En nuestras instituciones. Y es una información que no tenemos en México, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, porque los macrólidos en forma, digamos, profiláctica o de uso crónico es, como yo les mencionaba en la plática, es no perder de vista que estamos usándolo como antiinflamatorio, pero el cultivo nos puede dar mucha información rica en sensibilidad a otros antibióticos con los cuales sí podemos intentar erradicar ese germen en particular que hemos aislado, ¿no? O sea, el macrólido no es la panacea, pues, ¿no? No es que va a quitar todas las bacterias que nos salgan, ¿no? Sino el cultivo va a servir para que podamos escoger el otro antibiótico que sí puede erradicar en un momento dado esa bacteria. Perfecto, gracias, Rafa. Ujú. Yo Monse, quisiera, perdón, adelante. complementando a esa pregunta, yo creo que es importante también pedir cultivos de micobacterias, porque muchas veces nos vamos con la vaciloscopía, y aunque parece algo, pues ya pues dices, bueno, ahorita actualmente pedimos vaciloscopías, en realidad una vaciloscopía no me va a diferenciar qué tipo de agente de micobacterias es. Y recordemos que las micobacterias no tuberculosas también fungen como una causa y también fungen como una infección crónica en estos pacientes con bronquiectasias. Entonces ahí sí es muy importante igual pedir cultivos de micobacterias y también porque en pacientes que tienen aislamiento de micobacterias no tuberculosas no se tiene que dar el macrólido solo. Y la otra es que justamente en la guía, la reciente, también nos hace esa recomendación respecto a los antibióticos inhalados, que si bien es condicional, decimos, bueno, si mi paciente por X o por Y no puede recibir el tratamiento con macrólido, también se puede beneficiar de un tratamiento con antibiótico inhalado, siempre y cuando cumpla con estas características de que es un paciente con alto riesgo de exacerbación. Excelente, gracias, Monse. Y aprovecho, ¿qué opinas de los antibióticos nebulizados durante la exacerbación? Nada más para que quede claro también porque no se ha mencionado eso. No están indicados. En exacerbación hay contraindicación de uso de antibióticos inhalados, ahora sí que pues, el paciente debe recibir tratamiento sistémico. Ujú. Excelente, gracias. Eh, Carlos, te voy a preguntar ahí un poquito de macrólido, a ver qué opinas. Es una pregunta literal que nos hacen acá. En el contexto de que el patógeno sea cándida como infección crónica, ¿podríamos utilizar macrólidos? ¿Acitromicina? Bueno, el macrólido tiene dos funciones. La función de tratamiento específico ante una bacteria específica, aunque ya, por lo menos en lo que revisé
Últimamente las guías ya no es acitromicina o el macrólido el tratamiento de elección, sino amoxicilina, justo por esta diferenciación y la posibilidad de resistencias. El macrólido también tiene una función crónica, una función que se da semanal, hay diferentes estrategias, pero que tiene más una función como de inmunomodulación, más que un tratamiento antibiótico. Sin embargo, el tratamiento crónico con acitromicina o con macrólido puede generar selección de bacterias. Ese es el único, es la perspectiva o lo que uno se tiene que preguntar es a quién se lo voy a poner, ¿no? Y entonces, en Cándida, pues habrá que darle tratamiento para Cándida. En Pseudomonas habrá que darle tratamiento para Pseudomonas. O sea, realmente habrá que ver esa colonización en específico e incluso tendríamos que apoyarnos por esta ocasión con los infectólogos para dar tratamiento específico a ese tipo de colonizaciones, ¿no? Para saber si realmente son las que están generando problema. Pero acitromicina como crónico, si tú me dices es para cándida, no, es para inmunomodulación. Justo, justo, gracias. Rafa, nos están mandando un casito clínico muy interesante. Lo voy a leer literal. Mujer de 26 años, bronquiectasias bilaterales extensas. No nos dicen la etiología, habrá que ver eso también. Pero tiene una BEF1 de 58%, aunque satura bien al área ambiente, 92-93%. Pero ¿qué crees? Que tiene embarazo de 12 semanas. Entonces preguntan que como, ¿cuál sería el tratamiento, el manejo ideal en este escenario? Sí, es que aquí en el instituto, por ejemplo, si vemos muchos casos de mujeres jóvenes en edad reproductiva con bronquiectasias feas y nunca nadie le ha dado un consejo porque el embarazarse ya nos pone en jaque mate, ¿no? A todos, porque ahí nos limita mucho el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, eh, digo, aquí se podría usar, por ejemplo, betalactámico, porque digamos, un medicamento, digamos, más inocuo, ¿no? Para el producto, pero, pero yo creo que ahí sí no podríamos dar macrólido, ¿no? Ni como inflamatorio ni como antibiótico. Entonces yo creo que aquí podríamos respaldarnos con un betalactámico tipo amoxicilina ácido clavulánico. Es lo que yo haría, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que extender esta intervención no farmacológica, en estas mujercitas de tener cuidado o que planifiquen súper bien su embarazo, ¿no? Porque la verdad es que sí se meten en un problema y nos meten a nosotros más. Ok. Monse, ¿cómo redondearíamos? Bueno, primero que nada, determinar el estatus microbiológico, así, siempre. Ahora, dentro del esquema que les enseñé, que por eso me gusta mucho ese esquema que propone la guía, vemos que no únicamente está la infección, o sea, está la cuestión de la alteración del aclaramiento mucociliar, la cuestión del daño pulmonar que me puede afectar la tolerancia a la actividad física, ¿sí? Entonces aquí podemos empezar a armar un plan, ¿sí? Terapia nebulizada. A lo mejor los antibióticos en el contexto de un paciente, por ejemplo, con infección crónica, al menos Tofip no recomienda el uso en el embarazo. Me imagino que por cuestiones obvias de esta limitación de estudios de mujeres embarazadas, pero sí podemos establecer un plan de higiene bronquial de mucolíticos con broncodilatador. También hay que comentar que los pacientes con bronquiectasias pueden tener diferentes perfiles en cuanto a las pruebas de función respiratoria, o sea, se pueden comportar como pacientes obstructivos o con pacientes con restricción. Entonces, aquí lo que podríamos hacer en el contexto de esta paciente, por ejemplo, mujer embarazada de 12 semanas, hacer un esquema, primero evaluar qué tanta broncorrea tiene, qué tanta intolerancia al ejercicio y aquí apoyarnos también de un programa de rehabilitación pulmonar. Entonces, primero que nada, el broncodilatador. Acción corta, para prevenir el broncoespasmo por la nebulización. Dentro de los mucolíticos, esperando el tiempo que tarde en hacer efecto el broncodilatador, dejar, por ejemplo, una nebulización con un mucolítico solución hipertónica
para que nos ayude a aflojar, le decimos al paciente ese moco y lo ayude a expectorarlo mejor. Y de ahí su terapia de higiene bronquial con la técnica que sea la mejor para el paciente. Por lo regular, por tiempos, les recomendamos utilizar la aeróbica, que son dispositivos PEP. Y de ahí, si el paciente ya tiene obstrucción, una vez que ya haya hecho su terapia de higiene bronquial, en el caso de que tenga obstrucción en la espirometría, podríamos dejarle un broncodilatador de acción larga. Excelente. Perfecto. Pues bueno, doctor, estamos llegando ya casi a las 9 de la noche con esto y pues bueno, no me resta más que agradecerles y pues bueno, siguiendo este espíritu mundialista que nos envuelve en estas fechas, con esto podemos dar el silbatazo final de este encuentro y pues bueno, recordar que hoy no solo conmemoramos el Día Mundial de las Bronquiectasias, también hemos dado un paso más para hacer visible una enfermedad que durante años, como ustedes saben, había permanecido fuera del radar. De verdad que quiero agradecer profundamente a todos y cada uno de nuestros ponentes, los del día de ayer, los del día de hoy. Excelentes pláticas. Muchas gracias por compartirnos toda su experiencia, todo su conocimiento. Quiero agradecer a la doctora Catalina Casillas y a todo el staff de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y a todos los que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias a ellos y porque la doctora Catalina confió en este proyecto y no solo nos dio un día, nos dio 2 días para celebrar este Día Mundial de las Bronquiectasias. Y pues bueno, mi principal agradecimiento es para todos ustedes, doctores, que se acompañaron, que nos regalaron su tiempo el día de ayer, el día de hoy, por hacernos todas estas preguntas y por demostrarnos que tienen interés en mejorar la atención de todos estos pacientes. A lo largo de que yo estaba escuchando a mis colegas, a mis compañeros, pues me quedé pensando que si hoy logramos que un médico piense en las bronquiectasias un poco antes, que solicite la tomografía cuando esté indicada, que busque la causa de la enfermedad y no se quede nada más en el diagnóstico de bronquiectasias, que inicie un tratamiento lo más oportuno posible, entonces este webinar ya habrá valido la pena. Y pues bueno, déjenme decirles que debido al éxito de todas estas charlas, este webinar, hemos tenido más de 200 asistentes conectados. En algún momento rayamos casi a los 300. De verdad que eso me llena de mucho orgullo y placer, de tal manera que con eso, nuestro marcador final podemos decir que médicos y pacientes 2, bronquiectasias 0. Con esto pues termino. Muchísimas gracias por acompañarnos y que este Día Mundial de las Bronquiectasias sea el inicio de una comunidad cada vez más comprometida para cambiar la historia natural de esta enfermedad. Hasta la próxima, muy buenas noches y por último, y ya para cerrar, pues bueno, quiero hacer la invitación para la siguiente sesión mensual que será el próximo 19 de agosto a las 7 de la noche, misma modalidad, en modo webinar online y en donde el siguiente tema a tratar será la apnea del sueño, reflujo y microaspiración. Están cordialmente invitados y ojalá nos podamos conectar a esta sesión. Muchísimas gracias, tengan bonita noche y hasta la próxima.